orar. De repente vas al baño uno de esos días y bueno, tú sabes, te dan ganas de orar en ese tiempo, ¿no? Tal es la necesidad, ¿no? Tal vez hay otras situaciones, bueno, otros ejemplos en nuestra cultura, ¿no? Como Bon Jovi que decía living on a prayer, o viviendo en una oración, ¿no? Um, um, varios de esos programas que hablan acerca de la oración, ¿no? En un contexto bien raro, ¿no? Pero la verdad es que la oración verdadera a veces puede ser un poco, hallarlo es poco común más bien. Así que, ¿qué será que nos evita el orar, no? Yo conozco ciertas cosas que pueden servir de murallas para desorientarnos, ¿no? En la oración. A veces podemos tener tenemos desorientación en que nos enfocamos en cosas como cada cuánto debería orar, por cuánto tiempo, en qué postura. Así que el estar confusos a veces no nos deja orar, ¿no? A veces también podemos estar distraídos. Es una de las cosas más fáciles de procrastinar, ¿no? Cuando tenemos una vida tan atareada, llena de cosas que hacer. O a veces creemos que simplemente nosotros no somos el tipo como persona, soy una persona para orar, ¿no? A veces decimos, tengo varias otras que hacer, tengo otros talentos, y de repente no creemos que la oración no es algo nuestro, ¿no? Y a veces podemos desalentarnos también, ¿no? Un autor dijo una vez que no oramos porque necesitamos ayuda de Dios, ¿no? En el universo. A veces, tal vez, podemos pensar que nuestras oraciones simplemente no tenemos respuestas, ¿no? Puede que oremos por años y sentimos que el Señor ha estado en silencio, ¿no? Y a veces te preguntas, ¿me está oyendo el Señor? Pero cual sea tu contexto con la oración, oro que este texto te ayude a ti, ¿no? El día de hoy. En este texto nos identificamos con los discípulos y decimos, Jesucristo, enséñanos a orar. Y Dios nos manda a orar, ¿no? ¿Porque necesita nuestras oraciones? No, es porque Él sabe que Él nos necesita a nosotros, ¿no? Un autor dijo una vez, no oramos porque Dios necesita que le ayudemos con el universo, ¿no? Oramos porque es la manera en la que Dios ha ordenado a el cumplir sus cometidos. Él usa la oración como otros medios también. El agua para las plantas, ¿no? El sol para la tierra. También la oración usa la oración para instruirnos a nosotros también. Así que Dios sí nos manda a orar y también nos invita a orar y nos da la bienvenida a orar. No es distante, no está en silencio. Él te oye y te ama. Y esto es lo que el Señor Jesucristo le enseña a sus discípulos en este pasaje. Esta es nuestra idea principal de hoy, que podamos orar con persistencia y confianza porque tenemos un buen Padre Celestial que nos ama y nos oye. Así que al ir en este texto el día de hoy, te pido que lo veas en 4 secciones prácticamente. Solo quiero enfatizar que la letra P está en común en varios de estos puntos, ¿no? Primero vemos la prioridad de la oración. 2, el patrón de la oración. El 3, nuestra persistencia en la oración. Y 4, la promesa de Dios en la oración. Así que primero vemos la prioridad de la oración. Jesucristo está orando en un lugar en específico, ¿no? Aconteció que estaba Jesús orando en un lugar y cuando terminó uno de sus discípulos le dijo, Señor, enséñanos a orar como también Juan enseñó a sus discípulos y les dijo, cuando oréis, ¿no? Aquí tenemos los discípulos y se dan cuenta que Jesucristo se ha ido a orar.
Esto es muy común en el Evangelio de Lucas, ¿no? Uh, Philip dijo una vez que las oraciones de Jesucristo deberíamos de verlo como algo cotidiano que hace Jesucristo, justo antes de cada uno de comenzar su ministerio, ¿no? Ellos ven que Jesucristo tiene una intimidad con el Padre y lo quieren también para sí mismos. Evidentemente, Juan el Bautista también hizo lo mismo, ¿no? Al enseñar a sus discípulos, ¿no? A orar. Y los discípulos le piden lo mismo a Jesucristo. Y la pregunta es, ¿por qué tienen que preguntar, ¿no? Es porque la oración no viene naturalmente para muchos de nosotros. Ahora le doy gracias a Dios por muchos de nuestros guerreros en oración en nuestra iglesia, ¿no? Pero creo que para muchos de nosotros la oración es difícil y más aún así la necesitamos. Y Jesucristo afirma que la oración es necesaria. ¿Y qué dice? Él no dice, si es que oras. No, dice, cuando ores. Él sabe que lo necesitan, que siempre lo necesitarán. Un pastor dijo una vez que escribió 9 libros solo en oración, ¿no? Y dijo una vez, el menospreciar a Dios, el ser pequeño con Dios es el ser pequeño para Dios. Orar no es algo que hacemos después de darnos cuenta que no podemos hacer nada más, ¿no? Debería ser lo primero que hacemos siempre. Jesucristo toma su tiempo para orar al Señor. ¿Y cuánto más necesitamos nosotros pasar nuestro tiempo en oración, ¿no? Así que hazlo tu prioridad el día de hoy, ¿no? Considera la pregunta que hacen los discípulos. Enséñanos a orar, así como también Juan enseñó a sus discípulos. ¿Puede alguien ver a nuestras vidas y decirnos, ayúdanos a orar como él o ella? Nota algo aquí también que dice, Jesucristo dice, cuando oréis. Eso es plural, ¿no? O sea, trata de decir que cuando todos ustedes como grupo oren, ¿no? Así que dejemos que esta oración nos ayude a tomar la oración como la prioridad, ¿no? No individualmente solamente, sino también en grupo. No solamente nos manda a orar, sino también qué orar, ¿no? No les enseña cuánto tiempo, sino el que orar por algo, ¿no? No les da una oración a memorizarse o recitar. Les está enseñando las cosas esenciales por las cuales orar, ¿no? En Mateo le llama a eso la oración del Señor, ¿no? Pero creo que es mejor decirle la oración de discípulos, ¿no? Esta oración no es una oración que Jesucristo necesitaba, ¿no? Jesucristo no podía orar, perdona nuestras deudas, ¿no? Porque Él no necesitaba ser perdonado, pero nosotros sí. Esta es la oración que Jesucristo nos enseñó a nosotros porque sabe que la necesitamos. Así que aquí está Jesucristo enseñándonos a tomar la oración como prioridad, ¿no? Y también nos da, número 2, el patrón de la oración, ¿no? Esta es la mejor oración que cualquier orador pudo dar, ¿no? El mejor jugador de fútbol que pudo enseñarnos a meter un gol, ¿no? Martin Luther llamó a esta oración la mejor oración que cualquiera pudo haber hecho en esta tierra. No parece que Jesucristo nos dio esta oración para simplemente decirla palabra por palabra, ¿no? Sino más bien como para darnos un patrón para seguir, ¿no? Y lo que hay aquí son 2 secciones, ¿no? La primera mitad se enfoca en Dios,
en el nombre de Dios y el reino de Dios. Y la segunda mitad se centra en nuestra necesidad, ¿no? Y traerla y cuando nosotros la traemos a Él. Así que veamos esta oración y veamos el patrón de cómo podemos orar. Primero, vemos la figura principal de la oración, ¿no? Comienza con la primera palabra, Padre. Vemos aquí que la oración es relacional, ¿no? Orar está arraigado en Dios, ¿no? Y en nuestra relación con Él. No oramos a ninguna idea abstracta. No simplemente le hablamos al cosmos. Tenemos un Dios viviente que reina sobre nosotros y nos oye y nos ama. Le llamamos Padre porque nuestra relación con Él es como de un niño, con confianza a Él. Y Jesucristo nos llama a ir al Padre, ¿no? Esta mañana me levanté a las 5 de la mañana. Es la mejor hora del día, ¿no? A veces me siento en la sala bebiendo mi café, pero a veces oigo a mi hija venir hacia mí y salta encima de mí. Ella no tiene que recitar nada, no tiene que decir nada. Yo no tengo que decirle nada a ella también. Ella simplemente está bienvenida a venir a mí y me deleito en eso. Es la mejor parte del día. Y ella sabe que tiene la libertad de venir a mí porque la amo. Y nuestro Padre Celestial nos da la bienvenida también porque somos suyos. Venimos a Él con necesidad, sucios, y nos limpia y nos recuerda que somos hijos e hijas suyos. Así que cuando Jesucristo dice que vayamos al Padre, nos trata de decir que tenemos acceso directo a Dios y le podemos llamar Padre nuestro. Tu Padre Celestial te ama y quiere que te acerques a Él el día de hoy. La segunda cosa que vemos aquí es propósito, ¿no? Seguimos y dice, santificado sea tu nombre, ¿no? Que sea magnificado. Así que la primera cosa que nos dice Jesucristo es que alabemos el nombre de Dios por encima de todas las cosas. El nombre de Jesucristo es para ser glorificado por todos y para todos. Así que cuando venimos a Él, con Dios, no es que venimos como iguales, sino más bien reconociendo que Él no tiene igual en todo el universo. Como el salmista dice, canta al Señor, declara su gloria ante las naciones, porque el Señor es grande y alabado sea. Temedle por encima de todos los dioses. Cuando venimos a Dios, venimos en reverencia, reconociendo que Él es Dios y nosotros no. Él es merecedor de nuestras alabanzas. Y por eso ayuda el poder ponernos en humildad, tomar una postura de humildad, ¿no? Porque no es que obtenemos favor ante Dios, ¿no? Por esto, sino porque nos da orientación, orienta nuestros corazones con humildad ante el Señor. Así que oramos primero para el nombre de Dios y que su nombre sea glorificado. Y tercero, vemos la prioridad de la oración. Jesucristo dice, venga tu reino. Esta es la prioridad, que venga tu reino, el reino de Dios. Y cuando oramos porque venga el reino de Dios, oramos porque venga el Rey. Cristiano, este mundo no es tu hogar. Somos ciudadanos del reino de la luz y esperamos esa nueva tierra, nuevos cielos y nueva tierra. Y hasta que vengan, vamos a vivir como si lo esperamos, ¿no? No nos aferramos a cosas en esta vida, ¿no? Sabemos que el sufrimiento es una realidad en este mundo.
El dolor no es ningún extraño para nosotros, ¿no? Y muchos vienen hoy en día aquí a la iglesia con gran sufrimiento. Pero toma en tu corazón que el reino de Dios vendrá. Y el día vendrá cuando el Señor removerá todas las fuerzas de la maldad y reinará por todo el mundo. Y los reinos de este mundo serán los reinos de este Señor y su Cristo, y reinará para siempre. Y esto es lo que anticipamos día a día. Así que oramos, confiados que viene ese reino. El reino no depende de nosotros. Él regresará y todo será hecho nuevo. Y paz reinará. Así que anticipamos el reino y oramos por él. Demostramos el reino en cómo amar a nuestro prójimo y proclamamos su venida. En este punto del sermón vemos un cambio en el patrón de Jesucristo para nosotros. Lo proclamamos como santo, oramos por su reino que venga y por el resto de esta oración nos dice Jesucristo que traigamos nuestras necesidades ante el Señor, ¿no? La siguiente cosa que vemos es provisión, ¿no? El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy, dice. Jesucristo nos enseña que nuestro Padre Celestial nos quiere dar lo que necesitamos día a día. Y necesitamos comida todos los días, ¿no? Y Jesucristo nos da esta imagen de que necesitamos día a día de Dios. Como en Éxodo también, ¿no? Israel estaba en el desierto y necesitaba de su comida de Dios, ¿no? Y día a día Él les daba, ¿qué? Maná. Él es un Padre lleno de amor, ¿no? Y en el capítulo 12 veremos después de que Él les enseña a los discípulos en confiar en Dios, ¿no? Dice, no te preocupes por las cosas de este mundo, ¿no? Mas Dios, tu Padre, sabe tu necesidad. Así que la invitación es de que vengamos a nuestro Padre y traigamos nuestras necesidades ante Él. ¿Significa que Él nos dará todo lo que pedimos? Tal vez no. Significa que Él no nos oye porque simplemente no nos da lo que pedimos, ¿no? No es así. Sin duda hay cosas que pedimos que Dios no nos da. No significa que no te ama o que no te tome en cuenta, sino que confiamos en que Dios es bueno y sabio, y eso significa que a veces no nos da lo que le pedimos. Por eso nos dice Jesucristo que busquemos de primero el reino de Dios, ¿no? Alguien dijo una vez que la oración significa simplemente el intercambiar nuestros deseos por los deseos de Él para con nosotros. Él transformará nuestros corazones para desear lo que Él desea. Y podemos descansar sabiendo que aún en nuestras oraciones Dios cuida de nosotros día a día. En Juan 6:51 dice Jesucristo, yo soy el pan de la vida que vino. Si alguien come de este pan, vivirá para siempre. Y el pan que doy para la vida de este mundo es mi cuerpo. Verán, el pan físico que comemos día a día representa el pan que es Jesucristo para nuestro espíritu. Así que podemos ir a nuestro Señor con confianza y pedirles que provea. Lo siguiente que vemos aquí es el perdón. Perdónanos nuestros pecados, porque también nosotros perdonamos a todos los que nos deben, ¿no? Primero, Jesucristo nos enseña a pedir por perdón, ¿no? Quiero hablar de lo que no está pasando aquí, ¿no? Esta no es la
la primera oración en la que uno pide perdón por el Señor, ¿no? Para venir a Jesucristo. No es que le dice a los discípulos aquí que día a día vengamos a Jesucristo para ser justificados, ¿no? En Romanos nos dice que ya no hay condenación para aquellos que creen en Jesucristo. Pero lo que sí enseña Jesucristo aquí es que el pecado es muro ante nuestra relación con el Señor. En este lado de la eternidad, la influencia y efectos del pecado están presentes y a veces evita que nuestra relación con el Señor. Salmo 51 dice: Señor, restaura en mí el gozo de tu salvación. Así que Jesucristo nos enseña a pedir perdón, pero también nos enseña a perdonar a otros. Nos recuerda a perdonar a todos, ¿no? No para decir perdono a este y no al otro. No entiende lo que esta persona ha hecho, lo que me ha hecho a mí, no le puedo perdonar. La palabra en griego aquí que significa todos significa todos, ¿no? Para muchos de nosotros esta es la parte más difícil de la oración. Alguno de ustedes tal vez piense ahora: esto es muy simple, tú no tienes ni idea lo que me han hecho. Y tienes razón, no tengo ni la más mínima idea, pero Jesucristo sí. El único que sabe la situación en la que estás pensando y la persona en la que estás pensando te puede dar el poder de perdonarlos. Ahora quiero ser bien claro que hemos sido llamados a perdonar a todos los que han pecado contra nosotros. Y el motivo es restaurar una relación con todos ellos. El perdón no necesariamente significa que la confianza sea reanudada, y tampoco quiere decir que no habrán consecuencias por el pecado. Perdón no significa que te olvidarás tampoco, y que tampoco te para de seguir sufriendo las ramificaciones del pecado, ¿no? Pero sí significa que no somos los jueces. No dejamos que nuestro sufrimiento pasado justifique nuestro pecado presente. ¿Y cómo hacemos esto? ¿De dónde obtenemos la fuerza y el poder de perdonar a alguien de esta manera? De primero viene al darnos cuenta de la belleza de la gracia de Jesucristo por nosotros. Por eso es que comienza Jesucristo diciendo: perdónanos nuestros pecados. Porque cuando nos damos cuenta que somos perdonados, también nos da el poder de perdonar a otros. Cuando el pecado obstruya tu relación con el Señor, corre a Él, pídele perdón. Tal vez tengas dolor en tu corazón por alguien más. Pídele al Señor que te dé la fortaleza de perdonar, Señor. Regresa a esa persona y restaura la relación con ellos. Último, en esta oración vemos que protección. Dice: y no nos metas en tentación, ¿no? Verás, nosotros somos propensos a pecar, ¿no? Y número 2, dependemos de Jesucristo, de Dios, para no pecar, para protección. Dice, bueno, no significa que la tentación no vendrá, pero oramos que no caigamos, ¿no? Oramos por discernimiento para saber dónde está la tentación y tener la fuerza del Señor Jesucristo. Esta oración es por protección, para que nos mantenga en el camino de la justicia, que nos dé corazón que busque
la justicia, las cosas que ama el Señor. Como Pablo le dice a Timoteo, aléjate de todas pasiones terrenales, mas sigue el Señor. Santos son libres de todo dominio de esta tierra. Así que vayamos juntos al Señor. Como un pastor dijo una vez, hasta que el pecado sea amargo, Jesucristo no será dulce. Prueben que Jesucristo es dulce y bueno. Ora a vuestro Padre, busca su reino. Pídele que dé tus necesidades diarias por perdón y protección. Y después Jesucristo nos enseña a orar con valor, ¿no? Y firmeza. Vemos versículo 5. Les dijo también, ¿quién de vosotros que tenga un amigo va a él a medianoche y le dice, amigo, préstame 3 panes porque un amigo mío ha venido a mí de viaje y no tengo que ponerle delante? Y aquel, respondiendo desde adentro, le dice, no me molestes, la puerta ya está cerrada y mis niños están conmigo en cama, no puedo levantarme y dártelos. Os digo que aunque no se levante a dárselo por ser su amigo, sin embargo, por su importunidad, se levantará y le dará todo lo que necesite. Y verán, en esos tiempos la cultura de hospitalidad era muy importante en esta cultura, ¿no? Hay alguien aquí que ha puesto a sus niños a dormir, ¿no? Es algo muy importante, ¿no? Uno de los tiempos más estresantes de cada día para mí es mover a mi niña de mis brazos hacia su cuna, ¿no? Es un movimiento en falso y se echa todo a perder, ¿no? Y tampoco es como que si no puede simplemente abrir la puerta, ¿no? Esa persona en el pasaje, ¿no? Verás, el vecino y su persistencia levantará a todos en la casa, ¿no? Tiene el valor de hacer este pedido en la medianoche, ¿no? Así que el dueño de la casa simplemente dice, bueno, me sale más fácil simplemente ayudar a esta persona. Y lo hace porque quiere que no lo moleste más, ¿no? Y el vecino sigue y pide con persistencia hasta que obtiene lo que quiere, ¿no? Y esta es la misma persistencia con la que Jesucristo nos llama a orar a nuestro Padre, ¿no? Ahora, Jesucristo no usa esto para dar significado de cómo se siente Dios con nuestras peticiones, ¿no? No es que incomodamos a Dios por nuestras oraciones, sino es que Él trata de llamarnos a tener valor y firmeza para con nuestro Dios, ¿no? A diferencia del hombre en este pasaje que está en cama, ¿no? Dios está ansioso de venir a ayudarte, de ser un buen padre a ti. El salmista dice que Dios no desmaya, sino más bien está con nosotros en todas nuestras dolencias. Philip Ryken dijo una vez, la oración no es una manera de hacer que Dios haga algo por nosotros o persuadirlo a hacer algo que Él no quiere hacer, pero sí es una petición firme a pedirle a Dios lo que ha prometido. Así que cuando vamos a Dios y le damos alabanza y le pedimos que nos salve de toda tentación, lo hacemos con persistencia y sin miedo. Persistimos nosotros en nuestras oraciones hasta que Él haga su obra o que nos cambie a nosotros conforme a su voluntad. Y al final de esta parábola Jesucristo nos enseña que Dios responde, ¿no? Y yo os digo, pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. Porque todo aquel que pide recibe, y el que busca halla, y al que llama se le abrirá. Cuando oramos
con firmeza por lo que nos ha enseñado Jesucristo, Él nos los dará. Al buscar a Dios, Él nos dará lo que pedimos. Así que no te canses en orar, hermanos y hermanas. Si estás desalentado en tus oraciones, no te des por vencido. Persiste. Sed firme ante el Señor. Así que pide con confianza. Pide por gente que sea salva, por aquellos que están sufriendo, por fortaleza, para que puedas aguantar durante los ataques del enemigo, por niños, por matrimonios, por familias. Él nos ha enseñado a seguir orando con firmeza. Y si de repente el día de hoy no sabes que Dios es tu Padre, ven a Él, pídele, ven a Él y Él te dará. Él no te ignorará a ti. Así que ven a Él. Y esto nos trae a nuestro punto final. Y es la promesa de Dios en la oración. ¿Qué padre de vosotros, si su hijo le pide pan, le dará una piedra? O si pescado, en lugar de pescado, le dará una serpiente? O si le pide un huevo, le dará un escorpión? Pues si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre Celestial dará el Espíritu Santo a los que se lo piden? No cabe en tu mente tal vez que un padre le dé malos regalos a sus hijos, no. ¿Cuánto más nuestro Padre, que es perfecto, no, nos dará un perfecto regalo, ¿no? ¿Qué nos dará Él? El Espíritu Santo. Así que quiero recalcar 3 regalos que son incluidos con esto, ¿no? 1. Dios promete su presencia al prometer el Espíritu Santo, ¿no? En Mateo dice, estaré con vosotros hasta el fin de la edad, ¿no? ¿Cómo estará con nosotros Jesucristo, no? Si está a punto de ir al Padre. Porque el Espíritu de Dios estará con nosotros. Aquí Jesucristo promete que el Padre nos dará su Espíritu, ¿no? Vemos aquí la Trinidad. Y vemos a Dios proveyendo por nosotros, ¿no? 3 en 1. Cuando te sientas solo, recuerda que Dios está contigo. El Espíritu está en ti. ¿Qué más necesitamos para estar en la presencia de Dios? Vive en nuestros corazones, nos da nueva vida, nuevos amores. El Espíritu Santo también provee sabiduría, ¿no? No hemos recibido el espíritu del mundo, sino el Espíritu de Dios, que podamos entender las cosas dadas por Dios. Reaviva nuestros corazones muertos, ¿no? Abre nuestros ojos. El Evangelio es locura para aquellos que están muertos, ¿no? Pero es vida para nosotros. Así que pide que el Espíritu ilumine la palabra para ti. Sabe que Dios es fiel para darte lo que pides. 3. El Espíritu Santo provee seguridad. Es la garantía de nuestra herencia. El Espíritu Santo nos asegura que somos suyo. Su Espíritu nos recuerda que somos hijos de Él. J.C. Ryle dijo una vez que el Espíritu Santo es el regalo más grande que Dios le pudo dar al hombre. Vida, luz, esperanza y el cielo vienen en Él. En este Espíritu Santo nos damos cuenta del amor sin límites de Dios y la comunidad con la Trinidad. Teniendo este regalo, tenemos paz en este mundo y la gloria venidera. Nuestro Padre, que es más grande que cualquier Padre terrenal,
nos da el regalo del Espíritu Santo. Y en su Espíritu Santo tenemos su presencia, su sabiduría y su seguridad. Así que tengo un poco de aplicación para ustedes. 1. Oremos. Necesitamos orar porque necesitamos al Padre, ¿no? Ven con confianza y firmeza a Él, ¿no? Si no eres cristiano, esta es la invitación. Llámale en oración y Él te aceptará. 2. Persiste en oración. Ven que es simple, ¿no? Aun cuando no sabes en qué orar, sigue orando por Él. No dejes que distracción o desánimo te lleven a inacción, sino más bien ora. No necesitamos más personalidades o influenciadores, no más bloggers, no políticos, sino más gente en oración. Así que oremos. Seamos personas firmes y persistentes en la oración. Y 3, confía en las promesas de Dios. Él te dará el Espíritu Santo, su presencia, su consejo y su seguridad de que eres suyo. Descansa en sus promesas el día de hoy. Así que, ¿en qué comenzamos? ¿Dónde comenzamos? Aquí. Dejemos que esta oración nos enseñe a orar. Vayamos día a día a Él y confiemos que Él nos suplirá todas nuestras necesidades. Y ha demostrado cómo orar y cómo vivir en Jesucristo. El Padre mandó a Jesucristo para que podamos tener vida eterna y tener una relación íntima con el Padre. Y tenemos confianza el día de hoy porque sabemos que el Hijo está sentado a la diestra de nuestro Padre, intercediendo por nosotros. El corazón de esta oración se puede resumir en una idea aquí. Como Pablo dice, ven Jesucristo. Esa es nuestra oración, ven Jesucristo. Y cuando la respuesta de esa oración traiga fruto, nos encontraremos en la presencia de nuestro Salvador y nuestra fe vendrá a ser realidad. Y veremos a nuestro Padre que nos ama y nos oye. Y alabado sea el Señor por su palabra. Vayamos en oración. Padre, eres glorioso y grande y mereces toda alabanza. Te exaltamos, oh Señor, porque mereces toda alabanza y gloria. Y oramos que, como nuestro Señor nos enseñó, venga tu reino, Señor. Que nos des nuestro pan hoy de cada día. Que perdones nuestros pecados. Danos el poder perdonar a otros. Y que nos mantengas de toda tentación. Y protégenos, Señor. Danos un corazón por las cosas de Dios. Oramos que seas magnificado y glorificado. Y al ir nosotros a la Santa Cena, que te demos toda la gloria a ti y a tu nombre, porque tú eres merecedor. Te lo mereces, Señor. Estamos desesperados por ti. Y te pido que podamos agradecerte en todo en el nombre de Cristo Jesús. Amén.